Potosí, el origen, genealogía de la minería contemporánea. En realidad es un título muy pretencioso que exagera lo que tiene su contenido. Simplemente apunta a mostrar una pequeña excavación arqueológica del sitio Potosí como origen del sistema mundo moderno colonial capitalista. Pero yo lo entiendo como un grito que sale, un grito es eso, es algo que sale del alma y del cuerpo y que sale porque hay algo que fue tocando las cosas del que estaba gritando. Y Potosí es un grito que grita el proceso de mineralización de la condición humana. Un grito que ha nacido de ver el origen del horror. El origen, la forma y los modos de la dominación colonial mineral. Y Potosí es realmente, histórica y geográficamente, científica y poéticamente, el origen de toda nuestra más absoluta y completa contemporaneidad moderno-colonial capitalista. Porque toda la escenografía del mundo contemporáneo, los actores, los papeles, todo está guionado y ritmado, formateado por la fuerza instituyente del poder colonial, ese que empezó y terminó por gestarse en esos profundos socavones de vida y de muerte, de riquezas deslumbrantes y de horrores espeluznantes que se juntaron ahí en el Potosí. Es eso, pensar que nosotros estamos acostumbrados a pensar los orígenes de la modernidad en la revolución industrial, allá siglo XVIII en Inglaterra, y creo que hay una revolución mineral que acontece en 1545, que es instituyente del mundo moderno colonial. Y la modernidad nace bajo este estigma de la amalgama que digo del oro y la plata con el plomo y el acero. Una metáfora que da cuenta de las dos bases y fuentes del poder del mundo moderno colonial. El poder financiero, que hoy todavía sigue basándose, ¿no?, en el poder material y simbólico de los metales preciosos, y por otro lado el poder bélico militar, que dicho sea de paso es el que más minerales usa, que está, ¿no es cierto?, representado en la fuerza destructiva del plomo y del acero. Entonces, eso, simplemente quiere llamar la atención sobre eso, hasta qué punto la minería fue gestando esta modernidad colonial capitalista, hasta qué punto el capitalismo hoy depende de la extracción de estos tipos de minerales para sostener sus bases de poder, pero también es una advertencia sobre los efectos ecobiopolíticos de esta minería, que hablamos de la mineralización de la condición humana, es decir, cómo vamos perdiendo nosotros como seres humanos, ¿no?, a medida que vamos siendo colonizados en nuestras emociones, en nuestros deseos, en nuestra forma de ver el mundo por la mercancía, por la lógica del dinero, cómo vamos perdiendo la sensibilidad ante el mundo de la vida, ante lo que hace sostener la vida y todo eso. Entonces creo que hay una dinámica de mineralización que hace parte del problema que tenemos, como de la enfermedad civilizatoria que tenemos y de la que estuvo hablando Antonio, me parece, según le entendí. Eso. Primeiro, em público, né, já parabenizar o belíssimo trabalho, que não tem nada da modéstia, né, exagerada de Horácio, né? Horácio regalou esse livro em Bogotá e na viagem de regresso ao Brasil já chegou lido no avião, né? Primeiro que é uma virtude também na narrativa, na qualidade literária do texto de Horácio, né? Que é um texto que consegue falar de coisas que são pungentes, muito densas, com uma leveza literária que já é um regalo em si mesmo, resgatando essa dimensão estética do trabalho. Então, um trabalho que uma leitura agradável o tempo inteiro. E como fruto dessa conversa, eu diria que a mesa antes da conferência de Elisaldi, a intervenção de Horácio, não sei se ele
havia se dado conta, mas eu vi o tempo todo um diálogo que nós vimos estabelecendo desde que eu li o livro. Então, eu diria que a mesa, quando a intervenção de Horácio e a pequena intervenção que eu fiz, eu já cheguei a dizer que eu estava apresentando o livro, né? Porque, na verdade, esse giro decolonial necessário para a constituição dessa ecologia do Sul, né? E nós estamos aqui diante de um protagonista dessa construção, que é Horácio, e que, na verdade, até quando eu conversei com ele, eu falei assim, como o trabalho dele me fez reforçar essa ideia, né, de que a genealogia do capitalismo, nisso que ele agora batizou de maneira brilhante, recuperando Mariátegui, né, como a economia colonial, o papel que nós temos, o papel protagônico que a América tem na constituição do sistema mundo, né? Se pararmos para pensar o que era a Europa até 1492, se lembrava que o verbo orientar-se, né, significa dizer que o bom caminho era ir para o Oriente, não era ir para o Norte, nem ir para a Europa, né? A Europa só ganha centralidade a partir da América. Então é impossível entender a modernidade sem a colonialidade. Só que a colonialidade é o lado olvidado, porque é o lado primitivo da acumulação civilizada. E aí, quando esse trabalho do Horácio não só me permite, conversando um pouco com o Hector, cadê o Hector? Que não só é a dimensão política que você, né, insistia e que nós, de certa forma, planteávamos um pouco para que esse evento tivesse, mas eu diria também essa dimensão de recolocar a vida no centro do debate das ciências sociais, da materialidade. Essa questão que, por exemplo, aparece nesse trabalho com todo esse componente da mineralização da vida, né? E como isso é um componente fundamental de ser recuperado. Eu acho que esse é um grande recado que, de certa forma, esse evento coloca para uma agenda. E me fez reforçar a ideia, como eu tinha comentado, né? Há um livro escrito em português também, chamado... Ai, meu Deus, aí a idade pesa nessa hora, depois do cansaço. Edgar Dedeca, quem me ajuda? Edgar Dedeca, historiador da Unicamp. Hein? Não, tem o Silêncio dos Vencidos, tem outro, onde ele saca uma ideia nos anos 80, né? Onde ele saca exatamente essa ideia de que, na verdade, as primeiras manufaturas ditas modernas estavam aqui na América e não na Europa. Eram os engenhos de açúcar. É dali desse livro que eu tirei essa ideia, né? Então a gente, na verdade, conta a história a partir sempre dessa dimensão eurocêntrica. Mas o que eu vinha pensando sobre o papel que o Brasil, Cuba e Haiti tinham, né, nesse processo de acumulação capitalista com trabalho escravo, mas feito para acumular capital, né, através de engenho, portanto, a tecnologia mais moderna de então, não é isso? Portanto, essa ideia de que a modernidade vai nos salvar, nós somos modernos há 500 anos. Né? Que, ao mesmo tempo, tem, do outro lado, Potosí. Esse eu não conhecia, quer dizer, conhecia citações muito vagas, né? E você traz a densidade, a centralidade disso. A maior cidade do mundo na época era Potosí. E não era só a exploração dos minérios, da prata, do chumbo, do aço, para fazer o aço mais tarde, mas era, sobretudo, o papel que a coca teve na genealogia e na atual manutenção do capitalismo, né? O papel da alienação da coca e o papel que ela tem nos circuitos globais desde então, que é um componente que a gente deveria explotar. Então eu queria recomendar, assim, com toda a ênfase e a veemência e a maneira sempre apaixonada, né, que a gente tem eu chamo do sente-pensamento, lá na linha do nosso amigo, né, Fausborda, né, recomendar isso, e a gente que já está numa geração um pouco mais avançada, não é? Dá uma alegria imensa saber que temos gente como Horácio, com toda essa densidade, com quem a gente se vê sempre na condição de eterno aprendiz. Pode adquirir o livro, vocês vão adquirir um belíssimo trabalho. Um beijo grande para você. De verdade. Antes de começar a falar, eu vou dizer mais uma vez que eu me sinto extremamente agraciado por estar aqui presente. Acho que é um sentimento bastante coletivo e é uma alegria encontrar espaços em que essa fusão apaixonada
de busca de conhecimento e desenvolvimento de conhecimento com as questões fundamentais que são apresentadas pela prática e pelos movimentos sociais em situações de conflito, de sofrimento, mas também de produção de vida, orientam uma formação em um campo como a ecologia política latino-americana e outros campos que eu tenho tido a oportunidade de trabalhar. Por exemplo, o campo da saúde coletiva e da saúde e ambiente, as questões ambientais que vêm sendo discutidas. Então, eu transito por esse campo. Além desse livro, tem um livro anterior, que acho que quase ninguém aqui conhece, não sei se nem o Hector já conhece, mas é um livro que já está na segunda edição, que se chama Uma Ecologia Política dos Riscos, Uma Ecologia Política de los Riesgos, que eu escrevi em 2007, 2008. E que faz parte já de uma trajetória de aproximação da discussão dos riscos, das questões ambientais, das questões de saúde. Eu provenho do campo da saúde dos trabalhadores, originalmente, nos anos 80, da vitalidade do movimento sindical, e desde então venho fazendo a transição para o campo ambiental, para o campo da ecologia política e os movimentos por justiça ambiental. Esse livro, ele traduz e sistematiza a experiência do nosso mapa que foi apresentado ontem, no final do dia, nesse intenso e acalorado encontro, que sempre parece que os temas são tão densos e parece que quebram todos os tempos e as programações são quebradas, mas eu acho que ninguém, ou a grande maioria, fica infeliz por isso. Isso é um bom sinal. Que os tempos andam com a vida, né? Acho que é um pouco o que a gente anda falando, no fundo, é a necessidade do reencontro entre tempo e vida, entre produção de conhecimento e sensibilidade. Eu vejo, inclusive, agora o Carlos Walter falando do Horácio, e as coisas que eu vejo, como que o futuro da ecologia política, assim como de vários campos que são fundamentais, é o campo da produção de novas totalidades e fusões que vão do intelectual ao artístico, ao poeta. Eu acho que cada vez mais os ecologistas políticos serão futuros intelectuais, poetas e outras formas de produção de espiritualidades e sensibilidades que vão pela trilha que a gente busca produzir de várias maneiras, nesse encontro da intelectualidade com a vida. Mas retornando, após essa breve declaração um tributo a esse evento e ao Hector e a todos vocês, esse livro é um trabalho que é organizado por mim, pela Tânia Pacheco, que é uma militante do campo ambiental e que tem um belíssimo blog chamado de Luta contra o blog Contra o Racismo Ambiental, ela é tão obsessiva e tão apaixonada pelo trabalho que chega a produzir 2 edições diárias com as manchetes e discussões da mídia oficial e alternativa de todas as questões que envolvem temas de ecologia política, de luta contra o racismo, de conflitos ambientais, movimentos por justiça ambiental, com matérias que são brasileiras, mas sistematicamente também falam sobre a realidade internacional, especialmente latino-americana. Eu não conheço nenhum outro blog tão estratégico, importante, inclusive para quem quer fazer pesquisa de campo no Brasil. E esse projeto é um sonho dela também, junto com o terceiro autor, que é um ambientalista histórico da luta pela democracia desde os anos 60 a 70, que é um francês que se apaixona pelo Brasil e ainda é muito vital com toda a sua idade avançada, que é o Jean-Pierre Leroy, um militante de uma ONG importante na luta social e ambientalista brasileira, que é a FASE. E esse projeto é um projeto que reúne a Fundação Oswaldo Cruz e a FASE, que era a Secretaria Política da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, para sistematizar os principais conflitos ambientais que vinham sendo discutidos no Brasil. Conseguimos um apoio do Ministério da Saúde, que renovamos em 2012, e começamos com 300 casos e estamos atualmente com 500 casos. Assim, bem rapidamente, só para quem tiver interesse, inclusive botei uns livros ali que já foram até bem vendidos,
Mas eu tenho aqui livros que são, me desculpem eu falar isso agora, né, mas agora não tem nem os 30% aqui do rapaz. Quem quiser comprar comigo, eu já estou indo embora. Quem quiser depois vai ter que comprar diretamente com a editora da Fiocruz de novo, com o preço que estava sendo vendido aqui, ou um pouco mais caro. Mas é um livro que reúne vários artigos que falam sobre a metodologia do mapa, a construção do mapa, e fala sobre temas específicos que são caros aos movimentos e à discussão dos movimentos por justiça ambiental e da luta contra o racismo ambiental. Que é justamente a discussão do racismo ambiental, a luta específica dos movimentos dos povos indígenas e comunidades tradicionais, uma discussão que tenta articular a injustiça ambiental nos campos e cidades do agronegócio químico dependente, as zonas de sacrifício urbanas. É um artigo que eu sou o autor. É uma discussão sobre os conflitos ambientais relacionados à mineração, à mineria e à produção de aço, acero. E, finalmente, uma discussão sobre os conflitos ambientais associados à produção de energia, produzido por um velho, eu suponho que algumas pessoas aqui conheçam ele, um grande lutador, engenheiro formalmente como eu sou engenheiro de produção na origem, também psicólogo por um acaso e muito envolvido nas ciências sociais. Hoje em dia eu cada vez acho mais quem eu sou, sabendo que cada vez mais eu não sei quem eu sou, que é o Oswaldo Sevá. Ele atualmente está numa fase muito dura, talvez final de vida, num processo de vida de situação de saúde complicada, mas ele teve a vitalidade de produzir um amplo capítulo sobre a discussão entre capitalismo, produção de energia e conflitos ambientais no Brasil, que ele se dedicou a vida inteira estudando, produzindo mapas e fazendo essa profunda discussão entre a análise técnica e a militância política. Finalmente, 2 artigos sobre o mapa como espaço de cidadania e um artigo final do Jean-Pierre Leroy, da Tânia Pacheco, meu e do Diogo Rocha, que é um doutorando e um desses alunos que a gente tem aquela alegria quando começa cedo como bolsista de iniciação científica. Ele é um sociólogo formado na UF e depois vai passando, hoje em dia é um doutorando e é uma pessoa que todo ano desabrocha e está virando um intelectual maravilhoso, e eu diria que talvez seja nesse momento o principal pesquisador ativo do mapa na sistematização dos vários conflitos. Que é justamente a discussão do mapeando alternativas para o futuro, pensando questões como os conflitos, os processos de resistência e alternativas como a construção da noção de bem comum e as estratégias políticas que estão sendo desenvolvidas, em particular no contexto dos povos da Amazônia e da América Latina. Então é isso. Só para concluir, dizer que eu me sinto feliz desenvolvendo novas formas de cooperação com a ecologia política e acadêmicos militantes da América Latina. Nesse momento, inclusive, o Hector quer conversar comigo sobre projetos na Argentina, sobre a questão de mapeamento, e eu me coloco à disposição para a continuidade do que eu espero seja o momento desse evento, que vai continuar desabrochando com a vitalidade que ele se demonstrou e que acho que é inerente à proposta e à perspectiva teórica militante que ele carrega. É isso. El libro Buena Vida y Bien Vivir en realidad son libros coordinados, son trabajo colectivo. Sería muy difícil hacer el recuento de todas las distintas aristas que se tocan en el libro, pero sí me gustaría por lo menos comentarles cuáles son los autores. Alberto Acosta, Eduardo Gudinas hacen toda una discusión en torno a el buen vivir. Acosta, digamos, discutiendo el tema del buen vivir más allá del desarrollo y de esta idea de criticando la idea del desarrollismo. Eduardo Gudinas haciéndolo más bien desde la apuesta al post-desarrollo. Y François Outard va a hacer una reflexión sobre esta idea del buen vivir, pero vista desde su propuesta del bien común de la humanidad y esta declaración
universal del bien común de la humanidad que se está impulsando desde el Foro Mundial de Alternativas. Pablo Stefanoni va a hacer también una contribución sobre el buen vivir, una compensación discursiva a los males del capitalismo, y en torno a esta pregunta hace su planteamiento. Y luego viene una serie de discusiones más focalizadas a ciertos aspectos, digamos, las otras son más generales. Hay un capítulo mío en torno a la dimensión ecológica y el metabolismo social vinculado a el diagnóstico actual y la posibilidad de construir una alternativa a los patrones metabólicos imperantes. Luciano Conchero y Violeta Núñez van a hacer una reflexión desde la perspectiva mexicana para pensar un cambio revolucionario en el país a partir de esta propuesta, digamos, el espíritu de la propuesta andina del buen vivir, pero visto desde la realidad mexicana. Máximo Modonesi y Mina Navarro, que estuvo aquí, también es una de las coautoras, y ellas lo hacen desde una lectura de los movimientos antagonistas en América Latina, para poder entonces mirar el tema del buen vivir desde una perspectiva marxista. Luego tenemos un capítulo de unas colegas, Marta Patricia Castañeda y otras, sobre el tema del género, cómo ver el tema de la propuesta del buen vivir desde el género. Michelle Baez y William Sacher lo van a hacer criticando la propuesta de la minería del buen vivir del gobierno de Correa, y a partir de ahí hacer una crítica a las actividades extractivas contemporáneas en ese país. Tenemos una lectura similar para el caso mexicano por una colega que se llama Leticia Silva, igual desde la minería. Y luego tenemos una sobre el tema del cambio climático y cómo se mira la problemática del cambio climático desde una lectura mexicana, pero digamos retomando también algunas experiencias de islas insulares. Finalmente se cierra con 3 trabajos más, uno sobre agua y buen vivir y la experiencia en Ecuador, sobre la gestión del agua. Otra sobre de Jorge Gache, que es sobre la gestión de los bosques y el buen vivir, y finalmente cierra con un aporte de Jorge Richman sobre el ecologismo epicúreo, que seguramente lo conocen, y hace una reevaluación del tema en este libro. Y este libro pues lo publicamos en los 2 formatos, en digital y en papel. Y hay otro que no le voy a dar en realidad mucho tiempo, es un libro colectivo que hicimos ingenieros, sociólogos, economistas y otros colegas, estudiando el tema de apropiación del agua por parte de la industria de bebidas en México, especialmente Pepsi, Coca-Cola, Nestlé y las cerveceras, y me parece que ese trabajo es particularmente importante para México y para Brasil, porque Brasil es el segundo consumidor de agua de toda la región, de agua embotellada de toda la región, después de México, y es uno de los mayores consumidores también de bebidas endulzadas, o sea, refrescos, jugos y demás, con unas implicaciones brutales en términos de la apropiación del agua y cómo todo el aparato para gestionar las concesiones es súper opaco. Supongo que aquí debe ser lo mismo, en México es muy, muy opaco, y lo que hicimos fue todo un mapeo de las más de 500 concesiones al sector, quiénes se las quedan, en dónde están, cómo están dando concesiones donde ya no deberían de dar porque los acuíferos están sobreexplotados, y luego tenemos 3 casos de estudio específicos para ver, bueno, este panorama nacional cómo aterriza para un caso de Coca-Cola, para uno de Nestlé y para uno de Heineken, la cervecera. La razón es porque aunque nos gusta mucho la cerveza es muy demandante de agua y de energía, y la mitad del agua concesionada en México corresponde a una sola planta de cerveza en México, que es de Heineken. Esto sin considerar que Heineken, que acaba de llegar a México porque se acaba de vender hace unos cuantos meses de manera ya formal, no anunciaba que va a ser a México la zona productora de cerveza para toda América Latina. O sea, vamos a producir toda la cerveza que consume Estados Unidos y Canadá en México, y esperamos entonces impactos mucho más profundos sobre esto. Entonces, de eso trata este segundo libro. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas para también hacer posible, ¿no?, este espacio, que ya es la última actividad que tenemos como parte de este encuentro. Entonces también quisiera muy rápidamente
contarles de esta publicación. Se llama Territorios en Disputa. Bueno, ya el título lo comentó Vanessa. Es una publicación que es parte de un proyecto editorial que se llama Bajo Tierra Ediciones. Yo soy parte de un colectivo allá en la Ciudad de México que se llama Jóvenes en Resistencia Alternativa, y tenemos diferentes proyectos, uno de educación popular con movimientos y luchas en defensa del territorio. Somos parte de una red y una articulación también de luchas en defensa del territorio, que es la red de alternativas autónomas anticapitalistas. Y bueno, también otro de los proyectos que tenemos es justamente este proyecto editorial que se llama Bajo Tierra Ediciones. Es una iniciativa que hace 7 años surge, llevamos 7 publicaciones, en realidad es una editorial que bueno, va a un paso muy lento y que tiene el compromiso o la apuesta es básicamente producir materiales que nos ayuden o que abran caminos también para la reflexión crítica y para abrir posibilidades de autonomía y de emancipación, ¿no? Pensando que también la teoría es un momento de la lucha y en ese sentido, pues las reflexiones teóricas, ¿no? El momento del pensamiento con el que está comprometido Bajo Tierra, bueno, es parte pues del flujo social del antagonismo y del propio hacer con el que estamos comprometidos, ¿no? También en términos de las posibilidades de transformación social. Entonces, este libro surge básicamente a partir del contacto que hemos venido teniendo con diferentes luchas socioambientales del país, y a partir de eso, bueno, fue que fuimos viendo la necesidad de producir un material que nos vinculara de alguna manera con lo que está pasando en América Latina, y en ese sentido, bueno, son 24 textos los que componen esta compilación, 24 textos con 20 colaboradores más o menos de todo el continente, activistas, gente que está muy vinculada a procesos concretos de lucha, pero también algunos académicos, ¿no? También muy vinculados, ¿no? Conectados con procesos de cambio social. Y entonces, bueno, son 3 secciones las que tenemos, la de América Latina, con la idea de también en esta primera sección poder incluir textos que nos ayuden a entender cuáles son los ejes principales del antagonismo y de los conflictos socioambientales. Una segunda sección que es la de México, que es, bueno, una de las más importantes porque también se trató de un material que nos ayudara a visibilizar diferentes experiencias que de alguna manera están enfrentando procesos de despojo y de desposesión en sus territorios, y una siguiente sección que es la sección de alternativas, también con la idea de justamente poder pensar, ¿no? Visibilizar algunos horizontes de emancipación y de construcción de alternativas anticapitalistas, antisistémicas, ¿no? Relacionadas con el tema del despojo y con la posibilidad justamente de producir comunes para la reproducción de la vida humana y no humana. Entonces, bueno, es un libro que básicamente está orientado o está organizado en términos de estos 3 ejes. Y también decir que es un libro que nace de la urgencia, ¿no? Un libro que nace de este sentido que muchos de nosotros venimos compartiendo, por lo menos desde nuestros propios espacios de trabajo, de lucha, desde los propios territorios, frente a esta enorme embestida, ¿no? Y estas cada vez más crueles estrategias de despojo del capital y de los estados. Y bueno, en medio de esa urgencia, pues la idea es poder producir este material que nos ayude también a encontrar algunas claves de comprensión sobre lo que está pasando en nuestros territorios, pero también que sea un material que ayude a visibilizar experiencias, aprendizajes, ¿no? Recursos muy concretos que también tienen que ver con un tipo de conocimiento que desde la lucha se está produciendo, ¿no? Con esta idea que Gramsci planteaba en términos de los núcleos sanos de buen sentido, un tipo de conocimiento que surge y nace al calor de la resistencia y que pues es un conocimiento que es central desde nuestro punto de vista para poder construir cualquier posibilidad emancipatoria. Entonces, pues bueno, para mí es un gusto poder estar compartiendo este libro acá. La idea es que podamos distribuirlo. Ahora, bueno, traje pocos ejemplares, pero después en unos días lo estaremos subiendo a la red. Entonces, si hay algún mecanismo de comunicación entre nosotros, bueno, puedo hacerlo llegar a
a los organizadores, a Héctor, para que también a su vez ustedes lo puedan conocer y también difundir en la medida de las posibilidades. También hay nuevos proyectos de coedición, justamente se están cocinando. Acá están dos de los compañeros, bueno, Héctor, Juan Carlos, que ya son parte de este nuevo proyecto de una edición en Argentina. También estamos viendo una edición en Bolivia. Entonces, bueno, la idea es que siga siendo un material que abra, que apoye, ¿no? Y que difunda estas luchas que son cruciales en términos de, pues, esta lucha por la vida. Muchas gracias. Bueno, me parece que lo que se refiere al contenido, a la intención central organizadora del libro, ya Mina lo ha presentado. Creo que una cosa que tal vez a veces uno siente falta en estos encuentros es justamente la visualización de la producción de los otros. Entonces, en ese sentido, a mí me pareció que valía la pena justamente tener al final del evento esta reunión donde cada uno presentara, y ahí encontramos que realmente la cantidad de producción y de productores que estábamos reuniendo en este encuentro era muy grande. El caso específico de este libro, a mí el proyecto editorial como empresa teórico-política, digamos, me pareció muy atractivo, y viendo el resultado me pareció más interesante aún. O sea, como idea pensada ya era algo interesante, pero el resultado, digo, tiene el mérito, como Mina muy bien nos ha adelantado, de que no repite, me parece que es un libro que no repite esquemas ya conocidos, sino que mezcla adecuadamente experiencias de diferentes países, pero que también son diferentes experiencias narrativas, porque hay documentos, materiales que son provenientes de movimientos, de protagonistas, y hay otros que provienen justamente de análisis teóricos mucho más distanciados de los acontecimientos. En mi caso personal, es un libro que me ayudó a saldar una deuda. Algunos de ustedes estaban en aquella reunión de Lima de junio de 2009, que coincidió con el baguazo en la selva peruana, y que resultó ser que Claxo decidió organizar una publicación, y bueno, yo después de la reunión quedé durante un mes en Lima organizando esa publicación, y que acabó saliendo con un libro que, dicho sea de paso, llegó a estar entre los 5 más vendidos en librerías limeñas. Pero a mí siempre me había quedado como el sentimiento de falta de haber organizado un libro sobre un conflicto a partir de fuentes de reunión, de fuentes documentales, y no haber producido una reflexión, un trabajo sobre eso. Y ahí fue que Mina me consultó sobre la posibilidad de escribir algo sobre los conflictos de minería en el Perú, y entonces, bueno, aproveché esa experiencia, y el trabajo del libro sobre Perú es de mi autoría. Pero hay una serie de otros artículos, no sé si vale la pena entrar, pero que realmente son muy significativos. Hay inclusive un artículo de nuestro colega que realmente podríamos haberle dicho que se quedara, ¿no? Henry Axelrad, sobre el movimiento de justicia ambiental y la crítica al desarrollo, la desigualdad ambiental como categoría constitutiva de la acumulación por despojo en América Latina.
Hay un artículo, el famoso manifiesto ecosocialista de Michel Louis. Hay una participación de John Holloway, hay una participación de Pablo Dávalos sobre el tema del buen vivir, Sumac Causay. Hay una variedad muy atractiva de artículos sobre México, inclusive sobre casos de la defensa del maíz nativo, domilio nativo. Hay toda una serie de artículos sobre experiencias de diferentes países de la región. Entonces el conjunto resulta muy atractivo. Y bueno, estamos pensando ahora, están las autoras pensando y me han convidado a escribir el prólogo y ya hemos tenido reuniones con un editor, que se pueden imaginar quién es, para hacer una edición argentina del libro. Y ya en esa edición a mí me pareció que valía la pena, y ya consultamos a Carlos Walter, incluir en el horizonte de Cono Sur, por ejemplo, es muy importante el documento de la tendencia ecosocialista del PT, que es ¿de cuándo? ¿Del qué año? De 1988, realmente es un documento de una importancia significativa. Bien, eso. Entonces, bueno, muchas gracias. Bueno, uno es un libro que salió este año que se llama Cartografías del conflicto ambiental en la Argentina, y el otro es un libro del año pasado, Política, Derechos y Justicia Ambiental, el conflicto del Riachuelo. Empiezo por este, y después Héctor lo comenta. Carlos Porto González decía, por suerte tenemos a Horacio. Yo también digo, por suerte tenemos a Horacio. Pero también por suerte tenemos los jóvenes, los más jóvenes, los que son todavía más jóvenes que yo, que producen, y más jóvenes que Horacio, que producen y mucho. En Argentina en los últimos años ha habido un incremento de la producción científica gracias a que ha aumentado la inversión en ciencia y tecnología, eso es cierto, no hay que negarlo. Hay nuevas becas de investigación y hay nuevos becarios que se incorporan al sistema científico, pero con improntas muy interesantes, muy críticas, desde experiencias de investigación y producción. Y a mí me toca coordinar un equipo que tiene esas características, de tal manera que lo que más quiero resaltar de este libro es que tiene 19 autores, como 9 artículos, pero no es una compilación donde uno reúne trabajos, sino que fue producto de un trabajo de 2 años de seguir a estos procesos de investigación, trabajando con un enfoque común, que es más o menos ese que yo presenté más temprano, la idea de tomar muy en serio las acciones colectivas que producen en términos políticos, qué tipo de debate político producen, qué espacios de deliberación se generan, qué significan estos conflictos como formas de socialización y cuál es su productividad o sus efectos. Y bueno, en este grupo nutrido nos organizamos por subgrupos, de tal manera que también hay un proceso de acompañamiento en la escritura. A los jóvenes a veces les cuesta mucho escribir, les cuesta mucho mostrar sus primeras producciones, sienten que no sirven, que no, y realmente tienen materiales riquísimos. Se trata de acompañarlos, de escucharlos, de corregir. Hay un trabajo grande de corrección y de ponerlos en diálogo. Hacemos como una experiencia en la comunidad científica, está muy fuerte esto del referato. Bueno, nosotros en vez de hacer un referato externo, nos leemos entre nosotros y le damos segundas y terceras vueltas a los capítulos hasta que quedan sustantivos, y sobre todo otra cosa que tiene esto es que hay referencias internas. Un texto remite al otro porque fue leído, ¿sí? La otra peculiaridad del libro es que como vivimos en Buenos Aires y muchas de las prácticas que llevamos adelante se dan en la región metropolitana de Buenos Aires, nosotros también tenemos proyectos de educación popular ambiental, hay muchos casos sobre la metrópoli, algo que quizás nos falta trabajar mucho más, ¿no? La cuestión ambiental metropolitana, la relación entre segregación urbana, conflicto ambiental, justicia ambiental. Y otro tema que me parece que puede ser interesante para discutir, no ya hoy porque los veo tan agotados,
pero otro día hacemos otra conversa, sobre toda esta cuestión que también se ha hecho una moda, que es la de los mapas y de los atlas y de las cartografías ambientales. Y hay toda una cuestión metodológica y hasta epistemológica que tenemos que discutir, que es muy vieja de las ciencias sociales, que es si todos los conceptos y categorías que analizamos tienen un isomorfismo tal que permitan ser medidos y mapeados y tratados en igualdad de condiciones. Este libro se llama Cartografías de una forma medio mentirosa, porque no hace eso. Hace todo lo contrario, toma cada caso muy en serio, lo analiza en su singularidad, ni siquiera los casos son representativos de todos los conflictos que hay en Argentina, pero sí de cada uno saca el mayor jugo posible para entender las diferencias que hay entre los casos. Y les cuento muy rápido los capítulos. Hay un capítulo de introducción que escribí yo, que un poco define este marco, luego hay un capítulo metodológico sobre cómo hacer estudios de casos de conflictos ambientales. Ese capítulo está funcionando muy bien porque además el libro está online. La gente lo baja, lo usa, me escriben y me dicen que están empezando a usar esa metodología. Y luego hay un primer capítulo que habla del conflicto por las fulminaciones con glifosato en Argentina, que es un tema central. El caso Carrasco, que por ahí no se conoce en América Latina, pero para Argentina es un parteaguas de un científico muy reconocido, investigador del CONICET, que empezó a estudiar los efectos del glifosato en anfibios y que publicó sus primeros resultados en un periódico de circulación nacional, y eso generó un revuelo político extraordinario, pero que fue un punto de inflexión en el tema del glifosato. Hay un artículo de Karen Esquil y Ezequiel Grimberg que analizan eso, y es uno de los poquitos textos que hay sobre un caso que merecería muchísima más producción todavía. Esa es otra cosa interesante. En cada caso uno dice, está bueno, pero se quedó corto. Hay muchísimo para seguir trabajando en la información que se reúne. Hay un segundo artículo sobre la recolección y el transporte de residuos en la ciudad de Buenos Aires. En general el tema de los metabolismos urbanos es el tema del agua y el tema de los residuos. Hay un problema metropolitano muy serio con la disposición final de los residuos en Buenos Aires, pero este artículo entra por otro lado, que es el tema de la recolección y el transporte, donde hay actores muy poderosos que inciden en que no se produzcan cambios justamente en relación al proceso de gestión de los residuos. Luego hay un artículo que se llama El Delta en Disputa, y que es otro tema para tratar en Buenos Aires y que da para muchísimo, que son las peculiaridades ecológicas que tiene una metrópoli como Buenos Aires, que está situada sobre un estuario que es así único en el mundo, que nos proveemos de agua potable de un río que es extraordinario, y que hay una zona deltaica de islas que son humedales extraordinarios, pero que han sido muy amenazados en los últimos años por proyectos inmobiliarios. Y el capítulo analiza muy bien el proceso de construcción muy temprana de organizaciones ambientales en esa zona, que ya llevan 30 años. Luego hay otro capítulo que analiza los conflictos por acceso a la costa del Río de la Plata, donde también hay problemas con proyectos inmobiliarios y el cierre de un gran relleno sanitario, que fue el relleno de Villa Domínico. Luego hay un artículo sobre políticas del agua y el tema de la justicia ambiental en relación al agua. La ciudad autónoma de Buenos Aires tiene el 100% de cobertura de agua, y cruzamos el riachuelo y hay municipios que no tienen vecinos, muchos, 500.000 personas que no tienen acceso al agua potable. Luego hay un artículo sobre el ordenamiento territorial de bosques nativos en Salta y Santiago del Estero. ¿Qué pasa con estas leyes de presupuestos mínimos una vez que se sancionan y se tienen que reglamentar en las provincias? Como eso abre una nueva arena de conflicto que bien vale la pena analizar. Luego hay un artículo que es muy original, que es ¿qué pasa cuando nadie defiende el ambiente? Y es un conflicto por el tema de las dunas costeras en el Partido General del Rego en Buenos Aires, una zona de dunas que realmente son ecosistemas muy frágiles que hay que proteger, donde hay un grupo de biólogos que va y hace un proyecto para proteger esas dunas y generar una reserva natural, y aparece el gobierno de la provincia de Buenos Aires con MDL, Mecanismo de Desarrollo Limpio, hablaron estos días de eso, y dicen, no, acá vamos a plantar, vamos a reforestar con MDL, a lo cual los biólogos se enloquecen, pero no hay actores territoriales que defiendan eso, y el artículo plantea cosas muy interesantes respecto de la cuestión. Y cierra un artículo sobre agua y minería en Mendoza, me olvidé de nombrar los autores, ahora los nombro, que analiza esta cuestión del agua que yo mencioné hoy respecto de Facundo Martín, que de hecho es uno de los autores junto con Lucrecia Wagner. Gracias, por suerte tenemos a Horacio,
Por suerte tenemos los jóvenes, por suerte tenemos a Coco Manukian, que es el editor de este libro, como de los otros que hablaba Héctor, que además, con mucha inteligencia, me permitió hacer un acuerdo con Claxo, y así como lo sacamos en papel, le pusimos un logo de Claxo y lo subimos a la biblioteca virtual de Claxo, y gracias a eso este libro está online, se baja y se lee, y les digo a todos los productores de libros, no hay como tener un libro online para que se mueva y se difunda. Y no es que reemplaza el papel, van juntos, uno empuja al otro. Bueno, sobre este libro, Política, Derechos y Justicia Ambiental, es parte de mi tesis doctoral, que yo les conté un poquito hoy más temprano. Mi tesis fue sobre el conflicto por las plantas de celulosa en el río Uruguay y este conflicto metropolitano por el saneamiento del riachuelo. El riachuelo en realidad no es un río, es una cuenca metropolitana que atraviesa 14 municipios metropolitanos y la ciudad autónoma de Buenos Aires, y es como el caso testigo de lo que ha sido el desarrollo desigual, insustentable de la metrópolis. Ahí viven casi 8 millones de personas que viven en situaciones de riesgo sanitario muy alto, gente contaminada con plomo porque viven en una zona de un polo petroquímico, y son esas personas las que hicieron esta demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la que yo hablé hoy. Yo ya venía trabajando sobre el riachuelo mucho antes de esa demanda, cuando era un no problema, y el que la Corte interviniera y se volviera un tema de deliberación pública me permitió trabajar esto de la ambientalización de los conflictos sociales o la construcción social y política del ambiente. Entonces el libro cuenta un poco la historia de ese proceso y sus improntas metropolitanas en términos de segregación urbana, cómo definir la ecología política de la ciudad, que tiene sus peculiaridades, tiene que ver con procesos de urbanismo flexible, con cómo ciertos sectores afluentes de la ciudad pueden generarse su propio ecosistema amigable a costas de externalizar sus costos ambientales para la población más vulnerable. Y está planteado, por eso se llama Política, Derechos y Justicia Ambiental, porque está planteado en términos de el derecho. El caso me obligó a aprender sobre el derecho ambiental, que yo no sabía, y la verdad es un campo muy rico y muy dinámico dentro del mundo del derecho, es un espacio de experimentación muy interesante, pero también los derechos, que tiene que ver con la justicia ambiental, porque es cierto que ese caso, si bien lo procesó la Corte Suprema de Justicia, terminó siendo un caso donde algunos actores que sí pueden pasar por todo lo que es el aparato legal pueden transformarse en actores con derecho a voz, y otros actores que siguen siendo invisibilizados. Entonces mi último capítulo, inspirado un poco en David Harvey, que se llama Justicia Ambiental y Política de la Diferencia, retoma esta pregunta de Commoner, que dice que la sustentabilidad no se va a resolver con botellas recicladas, sino con la vieja moneda de la justicia social. Y David Harvey se pregunta, bueno, ¿de qué metal es esa moneda? Y bueno, yo un poco respetuosamente en el último capítulo aprovecho esa discusión para volver sobre la justicia ambiental y aprovechar este caso para debatir sobre eso. Bueno, me refiero a... fue una especie de cuestión media jocosa, porque me parece este sujeto como editor, que nos conocemos desde los 12 años, una de las autoras que trabaja sobre lixo na cidade de Buenos Aires, que ten o sobrenome minha bisavó materna, e deducimos que vemos da mesma rama familiar, no sé qué, só que naturalmente, como acostuma acontecer, eu sou a rama pobre da familia e ela a rama rica. Rama tan rica que até levantaron os antecedentes da familia, o pai dela pelo menos me mandou árbore genealógica da familia desde 1714, no sé qué, no sur da França, bom, pelo menos... entonces todo eso fue no tem castillo ni... me aparece y para completar me aparece un artículo sensacional de esa historia de las dunas de Coronel Dorrego, que es una cosa absurda, donde ten una briga entre organismos oficiales por proteger as tais dunas e a população local que dice que nos importa esa porcaría que joguen fora y no sé qué, que a população local no quiere saber nada con las dunas, que nos importa, chao. Y una tal lagartilla que es endémica en las dunas y todo eso. Y esas dunas eran meu espacio de brincadeira de criança, simplesmente.
tanto no verão como no inverno, enfim. Minha infância passou aí nesse lugar. Então me pareceu muito engraçado a quantidade de questões que se... Mas em toda a minha infância, brincando nessas dunas, nunca vi uma lagartija do modelo que dizem aí. Então também não sou testemunho. Muito engraçado. Bom, então isso. Mas agora, uma coisa que quis destacar nesse prólogo, e quero trazer aqui também, porque é uma coisa muito importante, me parece. Nós estamos acostumados a avaliar os outros, porque, bom, gostamos deles, etc., do que eles escrevem, do que eles produzem e demais, etc., nesta comunidade que compartilhamos. Agora, eu admiro muitíssimo, uma coisa que eu admiro muitas coisas de Gabriela, mas uma coisa que admiro muitíssimo e que este livro consegue mostrar é o trabalho sistemático, paciente, dedicado que Gabriela está fazendo na Universidade de Buenos Aires, formando toda uma geração jovem que está trabalhando nesta dimensão, investindo em diferentes áreas problemáticas da questão ambiental na Argentina, que te dá a impressão de que o futuro pode ser melhor. Essas poucas coisas que nos fazem apontar para um futuro melhor. E por outra parte, outra coisa que me parece que vale a pena destacar, eu como leitor das ciências sociais, é que é um livro bem particular, no qual você tem toda uma primeira parte, que acho que são 2 capítulos, onde Gabriela coloca um enquadramento teórico, vamos dizer, teórico-metodológico, e depois você vai lendo os diferentes capítulos, e esses capítulos se referem sempre, entram por diferentes lugares, por diferentes vias, nesse marco teórico-metodológico que Gabriela definiu no começo. E você percebe como cada artigo de elaboração individual ou de 2 pessoas se refere de alguma forma ao projeto de trabalho coletivo. Isso realmente é muito interessante como leitor. E, bom, e além disso, é uma boa referência para o estudo dos conflitos ambientais na Argentina, claro, naturalmente. Bom, eu vou ser muito rápido. Na verdade, eu não sou a pessoa indicada para lançar o livro. O livro não é meu, não fui eu que organizei. Quem organizou foi a Andrea Zori e a Norma Valêncio. Eu tenho apenas um artigo dentro do livro Formas de Matar, Morrer e Resistir. Mas enfim, como ele acabou de ser lançado, existe um artigo aqui meu e do Clemes, que estávamos na mesa, nos pedindo para lançar o livro, que vamos dizer assim, resultado de uma mobilização da Andréa e da Norma, que são fantásticas, né? Porque elas conseguiram, em 2 semanas, organizar um seminário em Minas Gerais. A Andréa mobilizou, deixou em polvorosa toda a reitoria da FMG, né? Para discutir a questão relacionada à introdução de metodologias de resolução de conflitos. Aquilo que eu estava falando hoje de manhã sobre como você gerar, vamos dizer assim, consenso, aspas, comillas, consenso, harmonia entre as comunidades em grandes projetos de desenvolvimento. Então, o porquê do livro, né? O livro foi organizado a partir dessa discussão, desse seminário de 2 semanas. E por que o seminário foi proposto? Porque o banco, naquele momento, a gente estava numa reunião da BOX, que é o maior encontro de ciências sociais do Brasil, e a Andréa chegou lá muito indignada, porque o Ministério Público Estadual de Minas Gerais estava fechando uma parceria com o Banco Mundial para que o Banco Mundial instrumentalizasse os procuradores da República
com métodos de resolução negociada de conflitos, né? O que, enfim, estava capturando os procuradores, que na verdade muitas vezes são os únicos aliados das populações locais dos grandes projetos de desenvolvimento. Então se reuniu, 2 semanas depois a gente conseguiu mobilizar uma série de especialistas e trazer alguns procuradores e operadores do direito, não só de Minas Gerais, para Belo Horizonte. Então, desses trabalhos, dessas discussões que foram discutidas lá, resultou no livro Formas de Matar, Morrer e Resistir. Eu não vou falar sobre cada artigo aqui, aí depois, infelizmente, não sei porque, mas teve um grande sucesso, a gente deixou com o livreiro ali para vender, mas já não existe mais para vender, mas eu posso passar para vocês a indicação. Qualquer coisa na página da UFMG também se pode adquirir o livro online, né? Esse livro não é nem esse é meu, porque a gente vendeu o que eu tinha, o que o Clemens tinha. Esse aqui não lembro o seu nome, mas ela me emprestou para trazer aqui na frente, né? Mas qualquer coisa a gente está à disposição, né, para conseguir o livro para vocês. Obrigado. Debería estar aquí Pablo Quintero, mas lamentablemente no consiguió vir. Pablo Quintero organizó un libro publicado por la editorial del Signo, editora del Signo de Buenos Aires, en una colección dirigida por Walter Mignolo, que do grupo, que una das figuras do grupo do proyecto Modernidade, Colonialidade. O libro que se llama Crisis Civilizatoria, Desarrollo y Buen Vivir, y me parece que constituye una especie de umbral de pasaje para si bien me parece que sus ambiciones son más modestas que el libro que presentó sobre este tema, acaba de presentar Giancarlo, me parece que es un buen umbral de pasaje para otra vuelta en la discusión sobre los temas del buen vivir. Walter Mignolo hace una presentación y después, Pablo escribe una introducción y después voler los autores y o títulos de los artigos. Edgardo Lander escribe un artículo llamado Crisis Civilizatoria, Límites del Planeta, Asaltos a la Democracia y Pueblos en Resistencia. Porque tiene otra cosa, en general son artículos que ya fueron publicados, que ya tuvieron otras derivas. Entonces ese artículo de Edgardo Lander salió en aquella edición de la Fundación Rosa Luxemburgo sobre crisis capitalista, en fin, un libro donde inclusive hay un artículo de Camila. Ese está publicado, ese artículo de Lander. Hay un artículo de Arturo Escobar que tiene algunos años y yo me quedo en la duda y lamento que Pablo no haya venido porque ahí no le puedo preguntar si Escobar a esta altura suscribe lo que decía en ese momento. Es un artículo donde Arturo Escobar analiza los gobiernos de Correa en Ecuador y de Evo Morales en Bolivia a la luz de justamente de las concepciones del buen vivir. Se llama América Latina en una encrucijada, modernizaciones alternativas, postliberalismo o postdesarrollo. Es el artículo de Escobar. Después hay un artículo de Alberto Acosta llamado El buen vivir, una alternativa al desarrollo. Un artículo de ese amigo de quien varias veces
hemos recordado en el día de hoy, pero que nunca hemos dicho su nombre, que es Eduardo Gudinas, y que se llama El malestar moderno con el buen vivir. Es un artículo muy interesante porque lo que Gudinas hace es revisar las críticas al concepto del buen vivir, tratar de hacer una recuperación respondiendo a las críticas, una especie de buen vivir 3.0, algo así. Después hay un artículo del mexicano que está produciendo mucho, Boris Marañón Pimentel, que se llama Hacia el horizonte alternativo de los discursos y prácticas de resistencias descoloniales, y un artículo del boliviano Simón Jampara, que se llama El viaje del yaqui a la camaña, el hombre del bien vivir, que es, en fin, una aproximación al tema desde dentro de la famosa mentalidad andina. Bueno, y a toda esa variedad de artículos está acompañado también por un artículo mío, que entonces me viene bien la ocasión para devolverle gentilezas a Horacio, porque la historia es un poco así. Pablo me escribe y me pide algún artículo para este libro. Yo tenía pendiente, tengo suelto por allí aún una respuesta a una provocación que me hizo Carlos Walter el año pasado, junto con Aníbal Quijano, para aquel encuentro famoso de Juan. Y que escribió un artículo respondiéndole a Correa, cuando Correa decía que el marxismo quiere el desarrollo de las fuerzas productivas y el Ecuador no. Bueno, me metía a trabajar sobre eso. Y entonces se lo mandé a Pablo. Pero hace un tiempo también Raymond Bryant me pidió un artículo sobre minería en América Latina, para un handbook que está saliendo en Inglaterra. Yo le dije, Raymond, yo no soy especialista en minería. Pero dijo que yo había organizado un libro en Claxo. Sí, bueno, pero en realidad había organizado una reunión. Es aquel libro ya conocido, La naturaleza colonizada. Entonces, acabé haciendo el artículo sobre la minería en América Latina, pero claro que yo no soy un investigador original, y en gran parte de las ideas que están en ese artículo, en el cual, entonces a partir de la discusión de hoy lo puedo decir hasta vanagloriándome de eso, en el cual no aparece la palabra extractivismo, pero gran parte de la inspiración de ese artículo sale de los trabajos de Horacio. Entonces me pareció que era honesto, porque además los artículos tienen tienen una indicación de muy poca citación y demás. Entonces me pareció que la forma de homenajear y de una forma de agradecer a Horacio era exactamente poniendo un agradecimiento. Entonces el artículo que se llama, y justamente mandé también para Pablo, y Pablo decidió publicar eso. En lugar de publicar la humorada, la respuesta a la provocación y la humorada con Correa, Pablo Quintero decidió publicar eso que se llama Colonialidad y Minería en América Latina, que naturalmente empieza con Potosí, revisos en Patasagurián, esas cosas, y va hasta la minería contemporánea. Bueno, eso. Y para que vean que no es solo Manukyan que lo publica, no aparece por afuera esto, como se dice, marmelada. ¿No hay más? No hay más. Bueno, entonces damos por cerrado el evento. ¡Qué bien! Quiero agradecer muy especialmente la colaboración que hemos tenido de este equipo
tanto estas figuras de profesores visitantes que hemos tenido la dicha de tener este año entre nosotros aquí en Río. Camilo Torres, que está allí perdido en el fondo, qué sé yo, de la Universidad de Estado de la Zona. Nuestro querido Clayton Guerca de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. A nivel de doctoramento, Milson Bittencourt de la UFI. Bueno, Carlos Barta, bueno. Sí, por eso, que voy yendo. La dedicación amorosa de Vanessa realmente es incomparable. La pobre Juanita, que 2 días antes del evento tuvo que volar para Bogotá porque falleció la abuela después de haber hecho todo el trabajo de secretaría. Nuestra querida Yamira, vos merece grandes aplausos. Benchino también. ¿Quién más? Diogo, que veio emprestado da UFI para acompañar nuestras tarefas y que consiguió a proeza. Él ya no tenía más neurones disponibles para pensar las cosas y él consiguió a proeza de que a UFI pagase todo material de pasta, canetinha, loquiño, ¿cómo es? A parte gráfica, todo eso que foi coberto aquí pelos colegas da UFI a partir das ações e boa disposição de Diogo, que deve estar por aí.